Hola a todos, hoy vamos a comentar 10 obras de Goya a través de las cuales veremos su biografía y comentaremos por qué fue uno de los artistas más complejos y también un personaje clave para los siglos XVIII y XIX. Goya nace en 1746 en Zaragoza, en un pueblo llamado Fuendetodos. Es allí donde tiene sus primeros contactos con el mundo del arte, en concreto con los hermanos Balleu, que más tarde serían familia porque Goya se casaría con Josefa Balleu. Vamos con la primera obra. Se trata de un autorretrato bastante peculiar en la obra de Goya porque por un lado se representa de cuerpo entero. Vemos también detalles curiosos. Por ejemplo, en este autorretrato lleva un sombrero dispuesto con algunos canutillos metálicos para poder poner velas y así permitir a Goya acabar sus cuadros a la luz artificial y evocar la magia del ambiente, algo que suele estar presente en sus obras. Por otra parte, vemos cómo lleva una chaquetilla de torero. Por un lado, para comparar de alguna manera la profesión de pintor con los peligros del toreo y también para mostrar la admiración que siempre sintió por el mundo taurino. Vemos cómo Goya se muestra seguro de sí mismo. Él ya tenía fama, era pintor del rey, era miembro de la academia, pero ¿cómo había llegado Goya hasta aquí? En 1774 llegaba a Madrid con un encargo. Por medio de sus relaciones familiares había recibido el encargo de pintar cartones para tapices. Aunque pintar cartones no era muy honroso ni tampoco estaba muy bien pagado, lo cierto es que le permitía ir ascendiendo socialmente, porque eran encargos que venían directamente de la corte, para adornar con tapices aquellos palacios reales de fuera de Madrid. Vamos con la segunda obra. Se trata de La Maja y los Embozados, o Un paseo de Andalucía, como también se llama. Goya y otros artistas jóvenes habían recibido el encargo de realizar escenas de diversión, de esparcimiento populares para estos tapices. Vemos aquí una escena de amor, un juego de amor y celos, donde una gitana y su pareja pues tienen un encuentro con personajes embozados, así un poco siniestros. Vemos el interés por los trajes, por la indumentaria que tendrían los ilustrados y otro tema que estaría muy presente en la obra de Goya, los majos y las majas, aquellos hombres y mujeres de los barrios bajos de Madrid, con su castizo modo de ser y de vestir. Más adelante, las clases adineradas, las clases altas, imitarían esta manera de vestir también como una manera de reflejar un atuendo nacional en protesta contra aquella moda francesa que se había impuesto. Vamos con la tercera obra. Tenemos El albañil herido. En los siguientes 10 años, Goya se hace muy popular, recibe muchísimos encargos y como su situación social y personal mejora, decide apartarse un poco de este mundo de las diversiones populares y representar otros temas que también le interesan, como la dureza de las condiciones de vida de los campesinos y de los trabajadores. Goya aquí representa a un albañil ebrio sujetado por dos de sus compañeros. Sin embargo, como imaginaremos, pues no era un tema muy adecuado para decorar los salones de los palacios reales, así que Goya le transforma en un herido, algo que va a gustar mucho al rey, porque hacía poco se había promulgado un decreto para ayudar a aquellas familias de los albañiles heridos. Así que de alguna manera Goya lo transforma en propaganda real. Vamos con la cuarta obra. Se trata de un retrato de familia de los duques de Osuna. Goya se labra un nombre. Su autoestima crece hasta el punto de pintarse en el retrato de la familia real, dentro de la familia de Carlos IV, al igual que había hecho Velázquez en Las Meninas. Comienza a retratar a grandes personalidades de la sociedad, comienza también a rodearse de ilustrados y también cambia así su ideario político. Por ejemplo, retrata a ilustrados como a los duques de Osuna, los que vemos en este retrato familiar. Ellos serían sus grandes mecenas y compararían más adelante más de 30 lienzos de Goya. En este momento, Goya se empieza a declarar ilustrado, pero también comienza a entrar en contradicción con todos estos ideales de la Ilustración, porque bajo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad se asesinan a más de 1000 nobles en Francia e incluso a los propios reyes. Y es aquí cuando los fantasmas comienzan a poblar las pesadillas de Goya y comienza a tener todas estas visiones que también pues, le harían conformar este carácter tan complejo. La quinta obra es Corral de Locos, donde vemos un cambio tremendo con respecto a la trayectoria que Goya había llevado hasta el momento. ¿Qué le había pasado? Pues había sufrido una grave enfermedad en 1792, de la cual le quedarían secuelas. De hecho, se quedaría sordo para el resto de su vida, y esto va a suponer un importante cambio en su carácter. Se va a apartar de su oficio como retratista de la corte y se va a dedicar a explorar todo el mundo interior del ser humano, la locura, lo sobrenatural, aquellas visiones a las que Goya va a ceder.
Por otra parte, él siempre había dicho que quería ser libre y a partir de este momento lo va a ser. Vemos aquí en Corral de Locos una escena donde algunos personajes se están peleando mientras el resto les jalea. Goya aquí bucea en la locura, en la irracionalidad humanas, pero también va a reflejar pues, la penosa situación en la que se encontraban los manicomios, los asilos y las prisiones de la época. Por otro lado, tenemos los caprichos. Constituyen una serie de 80 grabados. En estos grabados, Goya, como ilustrado, va a criticar ciertos aspectos de la sociedad española. En ellos critica la superstición, la ignorancia, a la Inquisición, a los estamentos privilegiados o costumbres españolas, como por ejemplo el matrimonio de conveniencia, como vemos en este capricho. No hay quien nos desate. En ellos, un matrimonio trata de liberarse de un árbol en el que están atados, pero un búho que está sobre sus cabezas no les deja. Este búho alude a esas fuerzas que impedían disolver estos matrimonios. Por un lado, Goya está reflexionando sobre la idea del divorcio, que en Francia ya estaba presente y todavía en España pues parecía algo impensable. También criticaba Goya en estos caprichos a los estamentos privilegiados, como a la nobleza, a la que muchas veces representaba con forma de asno. Lo vemos en este otro capricho, llamado Hasta su abuelo. En él vemos a un asno vestido que está buscando en un libro lleno de asnos. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues está buscando sus orígenes nobles para de esta manera justificar que no tenía que trabajar. Y esto era una realidad de la sociedad en la época de Goya. La obra número 7 es Vuelo de brujas. Forma parte de una serie que le habían encargado los duques de Osuna a Goya con temática de brujería y de lo sobrenatural. En ella vemos dos personajes que parecen bastante asustados. Uno de ellos lleva un pañuelo sobre su cabeza y con la mano hace un gesto para protegerse de los malos espíritus. Sobre sus cabezas vemos aquello que les suscita tanto temor. Vemos 3 personajes con los tocados del Santo Oficio y 2 de ellos se disponen a chupar la sangre de aquel hombre que llevan en volandas. Esta es una crítica a la Inquisición, debido a que Goya criticaba que fomentaban la superstición, persiguiendo a brujas y a magos. De hecho, también es una crítica a la ignorancia. Fijémonos que abajo en la pintura aparece un asno, que es como solía representar Goya de manera iconográfica a la ignorancia. La número 8 son los desastres de la guerra. Vemos aquí la primera estampa de lo que sería toda esta serie de los desastres que hace Goya durante la Guerra de la Independencia. Se llama Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer. Esta serie no la hace Goya por encargo, con lo cual pone toda su libertad creativa en estas estampas, donde refleja el dolor y el sufrimiento que ocasiona la guerra. Y es que hace algo totalmente novedoso en la historia del arte, porque hasta el momento siempre se había reflejado las batallas, las guerras, desde el punto de vista del vencedor, pero lo que hace aquí Goya es no tomar partido por ninguno de los dos contendientes y reflejar rechazo por todo lo que implica la guerra. A sus 62 años se convierte en el primer gran reportero de guerra. De hecho, en algunas estampas pone «Yo lo vi», reflejando que fue testigo de estas escenas. Aunque lo cierto es que es difícil que algunas de estas escenas realmente las viese. En 1814, a la vuelta de Fernando VII, él va a realizar sus famosos lienzos del 2 y el 3 de mayo, que aunque se han convertido en un símbolo de la resistencia nacional, lo cierto es que Goya los hace un poco para congraciarse con el monarca, poder conservar su pensión y poder seguir viviendo en Madrid. Y es que de alguna manera, pues el oportunismo práctico también formaba parte de su carácter. Ahora, no debieron gustarle mucho al monarca, porque en aquella época fueron a parar al almacén. La novena obra es el autorretrato con el médico Arrieta. En 1819, Goya sufre una grave enfermedad y gracias a los cuidados de su médico, pues va a poder sobrevivir 8 años más y en agradecimiento haría este autorretrato con él. Está realizado en la Quinta del Sordo. Vemos al fondo del cuadro unas figuras así misteriosas que se han asociado con las parcas, como si estas figuras que procedían de la imaginación del pintor moribundo estuvieran sujetando los hilos de su vida. El pintor ya se veía próximo a la muerte. En la Quinta del Sordo vivía Goya desde 1819, vivía con Leocadia Valls, su ama de llaves, con la que él tenía una relación. Su esposa había muerto en 1812. Vivía con Leocadia y los 2 hijos de esta, Guillermo y Rosario Valls. Rosario Valls, por cierto, llegó a ser también pintora y Goya, viendo su talento desde pequeña, le enseñó todo lo que sabía.
La 10ª y última pintura forma parte de las pinturas negras que Goya realizaría en las paredes de la Quinta del Sordo. Esta figura femenina se ha asociado con Leocadia Valls, que está apoyada en un montículo de tierra que parece que puede ser la tumba del propio Goya. Decíamos que ya veía cercana su muerte. En estas pinturas negras, llamadas así por sus tonos oscuros, pero también por toda esa angustia que produce su atmósfera, se va a alejar de toda pauta académica y va a reflejar con enérgicos brochazos pues, temas como la locura, la vejez o la muerte. Años más tarde, estos murales serían despegados de las paredes y montados en lienzos, que es la manera en la que podemos contemplarlas hoy en el Museo del Prado. En 1824, Goya, cansado de la España de Fernando VII, le pide un permiso al rey para ir a Burdeos a tomar las aguas. A sus 78 años llegaba a Burdeos, anciano, enfermo, pero deseoso de ver mundo, y allí pasaría los últimos años de su vida. Moriría en 1828. Espero que os haya gustado el vídeo y si queréis podéis dejarme en comentarios algunos temas de los que os gustaría que hablase.